Javier Milei, el hombre que llegó prometiendo destruir la casta y devolverle la libertad a la gente, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando: profundizar acuerdos y movimientos políticos que para muchos ya no parecen simples decisiones de gobierno, sino parte de algo mucho más grande. Pero no solo eso, mientras su discurso insiste en que el Estado debe desaparecer y que cada individuo debe arreglarse solo, al mismo tiempo se multiplican los vínculos con sectores tecnológicos, empresarios globales y estructuras internacionales obsesionadas con el control de datos, la inteligencia artificial y la vigilancia social. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre en un momento donde figuras como Donald Trump vuelven a ocupar el centro del escenario mundial impulsando el mismo modelo cultural: polarización, odio, hiperindividualismo y concentración extrema de poder. ¿Qué revela realmente esta conexión entre Milei, Trump y las Big Tech? ¿Es solo coincidencia ideológica o estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de poder global? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de todo esto. Durante mucho tiempo se habló de las crisis políticas como fenómenos locales. Un presidente que fracasa. Un partido que pierde elecciones. Una economía que explota. Pero lo que está pasando ahora es distinto. Mucho más profundo. Porque ya no se trata solamente de Argentina, ni de Estados Unidos, ni siquiera de América Latina. Lo que estás viendo es una transformación cultural global donde aparecen líderes que, aunque vienen de países distintos, hablan exactamente el mismo idioma político. El idioma del sálvese quien pueda. El idioma del enemigo interno. El idioma donde el otro deja de ser un ciudadano y pasa a convertirse en un obstáculo. Y aquí tienes que entender algo clave. Javier Milei no surge de la nada. Tampoco Donald Trump. Tampoco figuras como Jair Bolsonaro. Todos forman parte de un fenómeno mucho más amplio donde el enojo social, la crisis económica y el agotamiento de las democracias tradicionales fueron utilizados para construir algo nuevo. Un modelo político donde la agresividad ya no es un defecto. Es una herramienta. Donde insultar se interpreta como autenticidad. Donde destruir consenso se vende como valentía. ¿Y por qué este tema importa hoy y no hace 5 años? Porque hace apenas una década muchas de estas ideas parecían marginales. La idea de privatizarlo todo. La idea de reducir al mínimo el Estado. La idea de que la justicia social es una enfermedad. La idea de que los multimillonarios deberían tener todavía más poder. Todo eso parecía extremo. Hoy gana elecciones. Y mientras eso ocurre, las empresas tecnológicas más poderosas del planeta empiezan a ocupar un lugar que antes tenían exclusivamente los estados. Ahí aparecen nombres como Peter Thiel, uno de los hombres más influyentes del mundo tech, inversor de gigantes digitales y figura central dentro de una corriente ideológica que sueña con un planeta gobernado como si fueran corporaciones privadas. Ya no se trata solo de redes sociales. Se trata de datos. Inteligencia artificial. Vigilancia. Capacidad de moldear conductas humanas. Lo más grave es que mientras la mayoría de la población discute peleas superficiales en televisión o redes sociales, las estructuras de poder se están reorganizando silenciosamente. Y eso es exactamente lo que muchos analistas empiezan a advertir. Porque cuando gobiernos ultraliberales, empresas tecnológicas gigantescas y líderes autoritarios comienzan a compartir intereses, el resultado puede ser explosivo. En Argentina eso se empieza a ver con claridad. Acuerdos internacionales vinculados a inteligencia artificial. Debate sobre control de datos. Mayor presencia militar extranjera. Discursos donde la polarización deja de ser un efecto secundario y se convierte directamente en una estrategia de gobierno. Y mientras tanto, instituciones históricas como la Iglesia empiezan a levantar la voz. ¿Por qué? Porque incluso sectores tradicionalmente conservadores empiezan a percibir que algo se está rompiendo demasiado rápido. Y aquí aparece otro detalle importante. Mucha gente cree que la discusión es solamente económica. Dólar. Inflación. Ajuste. Tarifas. Pero no. La verdadera batalla es cultural. Es emocional. Es psicológica. Se trata de convencerte de que no existe comunidad posible. De que la solidaridad es una debilidad.
de que el éxito individual justifica cualquier desigualdad. Por eso discursos como los del arzobispo Jorge García Cuerva tuvieron tanto impacto recientemente. Porque en medio de una lógica basada en el enfrentamiento permanente, aparecieron voces diciendo algo casi revolucionario para esta época, que una sociedad no puede sostenerse únicamente desde el odio. Y eso conecta directamente con algo todavía más inquietante. El auge de tecnologías capaces de registrar, analizar y predecir comportamientos humanos a una escala nunca antes vista. Lo que antes parecía ciencia ficción hoy empieza a discutirse abiertamente. Inteligencia artificial aplicada a vigilancia social. Plataformas que recolectan datos masivos. Sistemas diseñados para influir emocionalmente sobre millones de personas en tiempo real. Hasta aquí podría parecer exagerado. Pero espera. Porque para entender por qué todo esto está pasando, primero hay que entender quiénes impulsaron este modelo y cómo llegaron hasta acá. Recordemos algo que muchas veces se olvida. El ultraliberalismo extremo que hoy representan figuras como Javier Milei tiene raíces mucho más antiguas. No nació en TikTok. No nació en YouTube. Viene de décadas de construcción ideológica financiada por grupos económicos, fundaciones privadas y sectores empresariales que durante años buscaron instalar la idea de que el Estado es siempre el problema y nunca la solución. En América Latina esto tiene antecedentes clarísimos. Desde los experimentos económicos impulsados durante dictaduras militares hasta los procesos de privatización masiva de los años 90. La lógica siempre fue parecida: reducir derechos sociales, abrir mercados y concentrar poder económico. Lo que cambia ahora es el componente tecnológico y cultural. Porque antes el poder necesitaba controlar medios de comunicación tradicionales. Hoy puede operar directamente sobre algoritmos, sobre plataformas digitales, sobre emociones colectivas. Y ahí es donde entran las Big Tech. Figuras como Elon Musk o Peter Thiel no solo son empresarios exitosos. Son actores políticos globales. Tienen influencia sobre debates públicos, infraestructura digital y circulación de información. Y muchos de ellos comparten una visión profundamente elitista del mundo. Fíjate en esta contradicción. Hablan constantemente de libertad individual. Pero al mismo tiempo construyen sistemas cada vez más sofisticados de vigilancia y dependencia tecnológica. Critican a los estados. Pero buscan acumular más poder que muchos gobiernos. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto con líderes políticos como Milei o Trump? A través de algo fundamental, la batalla cultural. Estos dirigentes entendieron que en una época de frustración económica y saturación digital, el enojo puede convertirse en capital político. Por eso utilizan enemigos permanentes. La prensa. La universidad. Los sindicatos. Los organismos internacionales. La izquierda. Los inmigrantes. Siempre tiene que existir un adversario visible. Porque el conflicto constante mantiene movilizada emocionalmente a la sociedad. Recordemos que Donald Trump ya había mostrado este modelo durante su presidencia. Ataques sistemáticos contra periodistas. Deslegitimación electoral. Construcción de teorías conspirativas. Uso agresivo de redes sociales. Y lo más importante, transformación de la política en espectáculo permanente. Después apareció Jair Bolsonaro en Brasil replicando buena parte de esa lógica. Y más tarde Javier Milei llevó ese estilo a Argentina con un lenguaje todavía más radicalizado. Pero aquí viene lo fuerte. Lo que muchos no quieren ver es que detrás de estas figuras existe un ecosistema internacional compartido. Think tanks. Financistas. Influencers digitales. Plataformas mediáticas. Empresarios tecnológicos. Todos empujando una misma narrativa global. Y mientras tanto, la inteligencia artificial avanza a una velocidad brutal. A principios de año comenzaron a multiplicarse los debates sobre acuerdos tecnológicos entre gobiernos y empresas vinculadas a sistemas de datos masivos.
En paralelo, crecieron las advertencias de especialistas sobre el uso político de la IA. Dijeron algo muy simple pero aterrador: quien controle los datos, controlará la conducta social. 48 horas después de algunas de estas discusiones, comenzaron a circular reportes sobre nuevas inversiones tecnológicas en América Latina. Algunos nombres aparecieron una y otra vez. Empresas vinculadas a vigilancia predictiva, plataformas de análisis conductual, sistemas de reconocimiento masivo. Hasta aquí podría parecer solo innovación tecnológica. Pero lo que pasó después cambió completamente el debate. En entrevistas y conferencias, empresarios ligados al mundo de la IA empezaron a reconocer públicamente algo impensado hace pocos años: que los modelos avanzados desarrollan comportamientos difíciles de interpretar incluso para sus propios creadores. Hablaron de introspección artificial, de emociones simuladas, de sistemas capaces de aprender patrones humanos complejos. Y entonces apareció otra pregunta todavía más incómoda. ¿Quién regula todo esto? Porque mientras los estados discuten lentamente, las empresas avanzan rapidísimo. Y muchas de ellas ya tienen más información sobre la población que los propios gobiernos. Recuerda algo importante. Al inicio te dije que esto no era solo sobre Milley. Estamos llegando ahí. Lo que dicen públicamente estos líderes es relativamente sencillo de entender. Hablan de libertad, de eficiencia, de terminar con privilegios, de combatir burocracias. Y mucha gente los escucha porque viene golpeada por años de crisis, corrupción y frustración política. Eso sería injusto negarlo. Pero aquí aparece la segunda capa. Lo que realmente buscan distintos sectores vinculados a este modelo político y tecnológico. Según versiones difundidas por analistas internacionales, parte de estas corrientes ya no creen en las democracias tradicionales como sistemas eficientes. Consideran que los estados son lentos, que las instituciones sobran, que las regulaciones molestan, y que el futuro debería estar dirigido por élites tecnológicas capaces de administrar sociedades como si fueran plataformas digitales. Es una idea extrema, pero existe. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Fíjate en esta contradicción brutal. Hablan constantemente de libertad individual, pero necesitan sociedades cada vez más vigiladas. Hablan de mérito, pero concentran riqueza de manera obscena. Hablan contra las élites políticas mientras construyen nuevas élites tecnológicas todavía más poderosas. Dice Milley que el Estado es el enemigo, pero al mismo tiempo necesita usar el aparato estatal para garantizar negocios, seguridad y estabilidad para sectores económicos concentrados. Trump critica la censura, pero celebra públicamente ataques contra periodistas y medios críticos. Los Big Tech dicen defender la innovación, pero muchas veces operan como monopolios capaces de destruir competencia y manipular información. Y aquí aparece el contexto estructural que casi nunca se explica. Detrás de estas discusiones hay una disputa gigantesca por el control del siglo XXI. Recursos naturales, litio, energía, datos, inteligencia artificial, infraestructura digital. Todo eso vale más que nunca. Por eso América Latina vuelve a convertirse en territorio estratégico. Lo que muchos no están viendo es que la región ya no interesa solamente por petróleo o minerales. También interesa por datos, territorios y capacidad de expansión tecnológica. Y ahí Argentina ocupa un lugar central. Mientras tanto, sectores de la sociedad empiezan a reaccionar. La iglesia, algunos sindicatos, académicos, organizaciones civiles, incluso parte de empresarios tradicionales preocupados por la velocidad del cambio. Pero eso no significa que exista una respuesta clara, porque del otro lado hay muchísimo poder económico y mediático. En redes sociales el debate explotó completamente. Hashtags como #Milley, #Trump
almohadilla Big Tech, almohadilla inteligencia artificial y almohadilla control social dominaron conversaciones durante días enteros. Algunos defendiendo estos cambios como inevitables. Otros denunciando un proyecto profundamente autoritario disfrazado de modernidad. Entonces apareció otro elemento clave, el miedo. Miedo al reemplazo laboral por inteligencia artificial. Miedo a la pérdida de privacidad. Miedo a que la política tradicional ya no pueda controlar a corporaciones tecnológicas gigantescas. Y la reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Mientras tanto, algunos aliados históricos empezaron a tomar distancia de ciertos discursos extremos. No necesariamente por convicción moral. Muchas veces por cálculo político. Porque entendieron que el desgaste social puede crecer si la situación económica no mejora. Otros directamente profundizaron la apuesta. Más confrontación. Más polarización. Más enemigos visibles. Y eso nos lleva al patrón de fondo. Porque no es la primera vez que la humanidad atraviesa un cambio tecnológico gigantesco acompañado por concentración extrema de poder. Ya ocurrió durante la Revolución Industrial. Ya ocurrió con grandes monopolios financieros. La diferencia ahora es la velocidad. Especialistas en derecho constitucional y tecnología vienen advirtiendo algo muy serio: las democracias actuales fueron diseñadas para otro mundo. No para plataformas digitales capaces de influir emocionalmente sobre millones de personas en segundos. Según distintos informes internacionales publicados durante los últimos años, las campañas políticas modernas dependen cada vez más de análisis algorítmicos, segmentación psicológica y manipulación emocional. Y eso cambia completamente la relación entre ciudadanía y poder. Lo más inquietante es que mucha gente ni siquiera percibe esa influencia. Cree que decide libremente cuando en realidad consume información seleccionada específicamente para reforzar emociones previas. Y aquí aparece otra vez el rol de líderes como Milley o Trump. Porque entienden perfectamente cómo funciona este ecosistema. La indignación permanente genera tráfico. El conflicto genera viralización. El escándalo constante evita discusiones profundas. Mientras tanto, los temas verdaderamente estructurales avanzan silenciosamente. Privatización de recursos. Concentración tecnológica. Acuerdos estratégicos. Debilitamiento institucional. Y lo más grave de todo es que buena parte de la sociedad termina naturalizando niveles de desigualdad y violencia simbólica que hace apenas unos años parecían inaceptables. Al principio de este video te dije que había algo que mucha gente todavía no estaba viendo claramente. Y ahora todas las piezas empiezan a encajar. Porque el verdadero proyecto detrás de Milley, Trump y ciertos sectores de las Big Tech no parece limitarse a ganar elecciones. Lo que realmente parece estar en juego es redefinir cómo van a funcionar las sociedades del futuro. Conecta esto. Líderes políticos que destruyen consensos democráticos tradicionales. Empresas tecnológicas acumulando datos masivos. Inteligencia artificial avanzando sin regulación clara. Discursos que promueven individualismo extremo. Ataques permanentes contra instituciones intermedias. Polarización convertida en estrategia. No son hechos aislados. La revelación central no es que exista una conspiración secreta manejando el mundo desde una habitación oscura. Eso sería demasiado simple. Lo verdaderamente inquietante es otra cosa: distintos actores poderosos están convergiendo espontáneamente hacia un mismo modelo social porque les resulta funcional. Un modelo donde ciudadanos fragmentados son más fáciles de controlar. Donde sociedades polarizadas discuten entre sí mientras grandes decisiones económicas y tecnológicas avanzan sin resistencia. Donde la política deja de organizar comunidades y pasa a administrar emociones. Y aquí viene la parte más delicada. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad.
Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, el gran objetivo de esta nueva etapa política y tecnológica parece ser construir sociedades extremadamente dependientes de plataformas privadas. Educación digitalizada. Comunicación digitalizada. Trabajo digitalizado. Entretenimiento digitalizado. Vigilancia digitalizada. Todo mediado por corporaciones gigantescas. Y cuando una parte enorme de tu vida pasa por sistemas controlados por empresas privadas con capacidad de recolectar información constante, el equilibrio de poder cambia radicalmente. Por eso algunos sectores empiezan a hablar de una nueva forma de feudalismo tecnológico. No necesitas prohibir formalmente libertades si puedes moldear comportamientos mediante dependencia económica, saturación informativa y manipulación emocional. ¿Eso significa que todo está perdido? No necesariamente. Porque también empiezan a aparecer resistencias. Debates éticos sobre IA. Movimientos sociales. Universidades cuestionando estos procesos. Sectores religiosos hablando nuevamente de comunidad, dignidad humana y límites morales. Incluso dentro del mundo tecnológico ya existen voces preocupadas por la velocidad de este cambio. Pero hay algo que muchos todavía no terminan de asumir. Esto ya no es una discusión del futuro. Está pasando ahora. Cada vez que un algoritmo decide qué información consumes. Cada vez que una plataforma recopila tus hábitos. Cada vez que la política se transforma en espectáculo agresivo. Cada vez que te convencen de que el otro es tu enemigo. Ahí está funcionando este nuevo modelo. Y si esto continúa profundizándose, podríamos estar entrando en una etapa donde la democracia formal siga existiendo, pero vaciada lentamente desde adentro por estructuras tecnológicas y económicas mucho más poderosas que los propios estados. Eso es lo que realmente está detrás de esta historia. No solamente Milley. No solamente Trump. No solamente las Big Tech. Un cambio civilizatorio completo. Y la gran pregunta es si las sociedades van a reaccionar antes de que ese proceso se vuelva irreversible. Porque al final del día, esto no se trata únicamente de ideologías. Se trata de qué significa seguir siendo humanos en una época donde el poder económico, político y tecnológico empiezan a fusionarse de maneras que hace pocos años parecían imposibles. ¿Crees que líderes como Javier Milei realmente defienden la libertad o están construyendo una nueva forma de control? ¿Esto es una evolución inevitable del capitalismo o estamos entrando en algo mucho más peligroso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando que unas pocas corporaciones tengan más poder que países enteros? Estar atento porque en el próximo video vamos a revisar exactamente cómo las plataformas digitales utilizan algoritmos emocionales para influir políticamente en millones de personas, y hay detalles que te van a sorprender. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.